¿Estás entera? ¿Cómo? ¿Estás entera por la clase? Sí, hoy fue más dura, ¿eh? Hoy fue más dura la clase. Hay que ir incrementando de a poco. Pero bien, bien. Bien, bien. Bueno, temas si los hay, ¿no? Violencia de género. Tema actual, lamentablemente, pero bueno, bien por lo menos que hay información y eso es un paso por lo menos. Perfecto, perfecto. Acá que dice Adriana, yo no, dice, jaja, por la clase. Bien, bien. Viste, yo quería comenzar, eh, porque a veces se entiende o por ahí se malinterpreta la violencia de género como si fuese solamente de la mujer nada más. Y engloba un montón de términos, ¿o no? Sí, ser Sí. cuidadoso con eso, por supuesto. Sí y no. ¿Por qué? Porque por supuesto cuando uno dice violencia de género es cuando se sufre violencia por el género. Entonces, sí, hablamos de femicidios, podemos hablar de travesticidios, pero esto no engloba las luchas estas que se hacen, que se empieza a confundir todo de ni una persona menos, ni un animal menos, como todas esas cosas que en realidad es un mensaje que es confuso a propósito, ¿no? ¿Por qué? Porque por supuesto que uno desea que nadie se muera, ¿no? No tiene nada que ver. Pero cuando hablamos de género es cuando a una persona la matan, la violan, la torturan, la maltratan por su género. Entonces, eso es lo específico de la violencia y eso es lo importante. Entonces, ahí está la distinción, cuando se empieza a mezclar esto de ni una persona menos. Bueno, sí, por supuesto, pero es una cosa separada eso, no tiene nada que ver, eso no es violencia de género. Violencia de género es cuando una chica la violan por ser una mujer, cuando por supuesto, vos decís, engloba también otras cosas, sí, ¿por qué? Porque ahí tenemos que hacer una diferencia también primaria, que es sexo y género, ¿no? Que sexo sería la cuestión anatómica de los genitales, de cómo uno nace, los genitales con los que uno nace, y género se trata de otra cosa, algo más general, que es cómo uno se siente, cómo uno se percibe, cómo uno se construye. Entonces, cuando la violencia viene por ahí, por tu orientación sexual, por tu identidad sexual, hablamos de violencia de género, que por supuesto engloba la violencia a las mujeres. Entiendo, y cuando hay temas de comunidades tipo de raza o se violenta a alguien por ser, no sé, de alguna etnia, ¿entra eso? Sí, pero eso sería xenofobia, serían otras cuestiones. Lo que es específico es de género. Si a vos te maltratan por tu identidad sexual o orientación sexual, de eso hablamos cuando hablamos de violencia de género. De eso puntual y específico. Después hay diferentes tipos de violencias, obviamente que se lucha siempre por sociedades igualitarias donde no haya ningún tipo de discriminación, pero cuando hablamos de violencia de género hablamos de eso específicamente, de cuando se discrimina por el género de la persona, cuando se maltrata por el género de la persona, por la elección de la persona. Y dentro de eso está, por supuesto, la violencia a las mujeres. Pero no es lo mismo, digo, no es todo mezclado, ¿no? Hay que empezar como a diferenciar bien para ver bien de qué se trata la lucha y de qué se trata cuando se habla de una problemática. Me parece que eso también es importante. Sí, hubo momentos donde por ahí se normalizaba ciertos tratos de hombre-mujer, ¿no? Yo veo por ahí muchas personas adultas, 70, 80, como que era normal, ¿no? Que a veces el maltrato a nivel verbal o físico peor, ¿no? Los dos son peores. Y estaba Sí, como... en realidad sí. Cuando se habla de violencia, muchas veces uno imagina el golpe. Entonces, muchas parejas, como vos decís, esto viene de generaciones anteriores porque se naturalizó la violencia, pero también se escucha hoy en día. Cuando vos le decís, bueno, pero es violento, y te dice, no, nunca me pegó, ¿no? Como si fuese solamente lo físico. Entonces, no, no es solamente lo físico, y acá lo que importa es que las ramas sociales también se unieron
para hacer un trabajo un poco más profundo social. Entonces está la psicología, la sociología, la antropología juntas para ver de dónde viene esta violencia, qué pasa con esta violencia sexista, y como vos decís, todas las cuestiones que estaban naturalizadas, hasta hace algunos años atrás, algunas décadas atrás, las cuestiones que pasaban en el matrimonio, por ejemplo, si tenían relaciones y no eran consensuadas, como eran bajo el matrimonio, no eran consideradas una violación. O sea, vos fijate lo que significa eso, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es muy importante, como decís vos, romper un poco con esa naturalización. ¿Y por qué tanto sometimiento? Tanto sometimiento a la mujer, ¿no? Porque siempre se la trató como débil, débil entre comillas, ¿no? ¿En qué momento se empezó a despertar todo esto? Porque ¿quién tiró un poquito de luz? Porque yo lo he visto, tal vez en algunas cuestiones se ha visto de cerca, pero mucho sometimiento, mucha, como, no encuentro la palabra, como timidez de la mujer hacia algunos hombres, ¿no? Y agachar la cabeza, como que si alguien le tuvo que decir que le tiene que rendir culto. Sí, obviamente que esto responde a intereses que tienen su historia, digamos, ¿no? Se remontan bien al antiguo y se van metiendo en la cabeza con estos metamensajes, por ejemplo, la publicidad, ¿no? La crianza, el colegio, hay un montón de cuestiones que nos fueron metiendo en la cabeza y que ya lo tenemos de esta manera incorporada. Por eso hablamos de tener que romper con lo establecido, porque la manera en que nos enseñaron las cosas, hoy nos damos cuenta de que no es igualitaria. ¿Por qué? Porque a la mujer se la encargó siempre, fue la encargada principalmente de las cuestiones domésticas. Era la única responsable de la crianza de los chicos, ¿sí? De las actividades domésticas. Cuando la mujer quiere empezar a salir al mundo laboral, se encuentra con que tiene que hacer una doble jornada. O sea, por un lado, el trabajo por fuera, redituable, el pago, y por el otro lado, el trabajo que nadie ve porque no es pago, y es el de la casa. Entonces, las mujeres cuando querían ir avanzando en las cuestiones, por ejemplo, en el trabajo, se encontraban también con que para hacer las mismas actividades se les paga menos. Y de hecho hay un 5% de mujeres que llegan a cargos ejecutivos por el hecho de ser mujer. ¿Por qué? Porque la sociedad las castiga y dice, pero se va a tener que tomar licencias, pero lo que pasa es que son más sensibles, no van a tomar decisiones, ella se encarga de las cosas de la casa. Entonces la sociedad presiona y castiga por las cosas que tiene que hacer la mujer. O sea, vos fíjate lo que es la presión también que empieza a ejercer y cómo la mujer va incorporando estos mensajes que en vez de decir, no, esto está mal, dice, no, yo puedo con todo. Y se va cargando las mochilas. Entonces digo, bueno, esto tiene su origen, viene de una cuestión social y al varón hay que ir sacándole poder, con lo cual también es un trabajo, ¿no? Porque el varón estaba muy cómodo diciendo, no, yo llego a casa, mi mujer hace de todo, se escuchaban frases como, yo ayudo, ¿no? Como si fuese un favor, hacer algo, y eso es lo que más cuesta también. La mujer tomar el poder, por eso se habla de empoderamiento, de hacer fuerte a la mujer y de ver estas desigualdades, y del varón también que pueda renunciar a sus privilegios que siempre tuvo, y que pueda empezar a ser solidario también con las cuestiones desiguales que hay en la sociedad. Pero bueno, es un proceso largo, por supuesto. Ahí vos dijiste algo de igualdad, que no es lo mismo que equidad. No, ¿por qué decís? A ver. Porque bueno, una cosa que de repente yo entienda por equidad, porque equitativamente, a ver, no me gusta así la palabra, a ver, que bueno, la parte de que sea equitativo de repente tiene que ver tanto con el hombre, en un trabajo, lo que sea, bien pago, menos pago. Yo creo que los trabajos son por cómo está cada uno capacitado, no pasa por si es mujer, hombre, si es trans o lo que sea. Va a ir el mejor, no porque sea mujer, hombre. Y ahí yo veo que hay equidad, cuando va el mejor. ¿Me explico? Por Aún, supuesto, por supuesto. De hecho, que se haya hecho un cupo trans habla de la desigualdad que hay. Que a vos te tengan que garantizar un trabajo por tu género es algo que en un futuro va a ser impensado, por supuesto, porque si apuntamos a una sociedad igualitaria, pensar en estas cuestiones, ¿no? Sería
una locura, como cómo tenían que intentar de garantizarle que una persona trans pueda acceder a un mercado laboral. Sí, ¿por qué? Porque el promedio de vida es de 30 años, porque las chicas mueren muy jóvenes, porque tienen trabajos donde las someten sexualmente. Entonces digo, ojo con esto, por supuesto, en un futuro no va a existir. Hoy en día, ¿por qué existe? Porque la sociedad no da garantías. Sí, no, no, entiendo, pero bueno, hay una, digamos, diferencia ahí con lo que yo te decía, lo que es la equidad y la igualdad, porque bueno, a nivel biológico no somos seres iguales, no somos personas iguales a nivel biológico. No sé si me explico. Sí, en cuestiones sexuales no somos iguales, como decíamos, en cuestión de sexo. Lo que busca el feminismo es la igualdad de derechos, que eso es lo principal. No se dice, vamos a ser todos iguales, no, no, por eso cuando aparecen las chicanas de levantar bolsas de cemento, esas cuestiones que uno dice, no va por ahí la discusión, hay que ir un poco más profundo y realmente ve que lo que uno dice es igualdad de derechos. ¿Por qué? Porque los números son escalofriantes, porque cuando uno se da cuenta, y acá nos metemos un poco más en lo que es la pandemia ya, cuando uno se da cuenta cuál sería el extremo, por ejemplo, de la violencia de género, es el femicidio, la muerte de la mujer, ¿sí? Y en pandemia, desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre, hubo 223 femicidios. O sea, 223 mujeres que las mataron por ser mujeres. Entonces, cuando se habla de igualdad, es porque estos números son escalofriantes, porque hay que hacer algo al respecto ya. Y la base, y esto es interesante, ¿por qué? Porque antes se pensaba que los que mataban a las mujeres eran locos, para decirlo, ¿no? Personas violentas, locos, y de hecho los diarios titulaban, encontraron muerta a una mujer. Entonces ahí las ramas sociales que dicen, no, no encontraron muerta, empiecen a poner como se merece el título, mataron, asesinaron a una mujer, a una persona trans, ¿sí? ¿Por qué? Porque las palabras tienen su peso. Esto lo venimos ya también hablando, ¿no? Las palabras tienen también su peso. Entonces, la importancia de ver esto, de que en realidad no es que hay un loquito y que las mata, la sociedad empieza a decir estas cuestiones, ubica a la mujer por abajo del varón, que esto es el patriarcado, ¿no? Cuando se habla del patriarcado, es el varón en la toma de decisiones, el varón arriba, un poder que se le da al varón y abajo viene la mujer. Que esto socialmente se ve todo el tiempo. ¿Por qué se ve todo el tiempo? Porque cuando, por ejemplo, vas manejando y hay una mujer, se le dice, anda a lavar los platos, tu lugar es la cocina. Esas pequeñas actitudes son actitudes violentas que van calando en la sociedad, ¿sí? Entonces después vemos este tipo de violencias, entonces nos damos cuenta que la sociedad es así. No son los locos que matan a las mujeres. La sociedad es violenta y legitimaba esta violencia con las mujeres. Y lo vemos permanentemente en las propagandas, en las publicidades, cómo se ubicaba la mujer. Entonces, por eso se habla también de diferentes tipos de violencia. El fin, el más trágico, es el femicidio. Como decías vos, estaban muy naturalizadas estas cuestiones en el matrimonio. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de violencia. Viste que hay una ley, que es la ley de violencia contra las mujeres, y habla de diferentes tipos de violencia, que es la física, la económica, la psicológica, la sexual y la simbólica. Entonces son diferentes tipos de violencia, no es que solamente es el golpe. Es lo más visible, lamentablemente, pero no es el único tipo de violencia que se ejerce y que está penado. Perfecto, carísimo. Yo, a veces por ahí digo, bueno, pasa que habría que analizar cada hombre que hace eso, vos que sos psicóloga personalmente, ¿no? ¿Por qué llega a matar o el tan maltrato, ¿no? A la mujer, puede ser que por ahí pierde, no sé qué quiere demostrar o qué no se banca, digamos. Bueno, no me quiero meter en la cabeza de esa gente. De repente, bueno, yendo para el otro lado, a veces, como si vos es una sociedad tan machista, cuando vos haces ciertas cosas, me ha pasado a mí, sos un dominado, sos un pollerudo, y, y a veces no sabés cómo actuar de repente. No soy un dominado, soy un pollerudo. Ella cumple tales roles, yo cumplo otros roles, y cuando ella no puede hacer eso, lo hago yo y viceversa. Son roles, simplemente son roles. Y bueno, quería decir también eso, ¿no? Que también se te tilda
de pollerudo, bueno, de todas esas cosas. Es una cuestión también machista, incluso por mujeres, también lo dicen, igual pollerudo. Mira, hay mujeres que son machistas y hay varones feministas, por supuesto. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de feminismo, de lo que habla es de igualdad, ¿sí? Y esto es lo que es importante que se entienda también, que el feminismo lo que lucha, por supuesto, es para que haya igualdad, que los varones puedan, por ejemplo, llorar sin que se los tilde de nada, así, despectivo, que llorar, no hay que llorar, todas estas cuestiones que se enseñan también en la infancia, ¿no? El nene con la pelota, la nena con las muñecas, todas estas cuestiones de roles, como vos decís, que están muy fijados. Y cuando uno se quiere escapar un poquitito de eso, aparece la sociedad con toda su violencia. Por eso, como vos decís, ¿de dónde vemos? Desde la psicología hay dos trabajos paralelos. Uno más comunitario, que sería todo lo que es esta cuestión social, de ver de dónde viene la violencia, y otro más individual, en el mano a mano, que es qué pasa con las mujeres que llegan violentadas, y muchas veces no se dan cuenta, en su gran mayoría no se dan cuenta de esta situación violenta, hasta que llega a un extremo, lamentablemente. Muchas veces en el consultorio llegan mujeres ya que vivieron una violencia física, pero cuesta mucho empezar a desnaturalizar toda la violencia psicológica que vivieron. Entiendo, entiendo. Eh, Hablabas vos también de que el feminismo lucha por los derechos también del hombre, y eso es real, y no se remarca, como el derecho de un hombre que está por ser papá, que también tenga sus días, como tiene la mujer. Es que en realidad eso sería lo más esperable, ¿por qué? Porque los varones también tienen ganas de estar con sus hijos, hijas, y también la mujer, porque si no, le cuesta mucho a una mujer tener que, que intentar de hacer malabares, porque la sociedad, digo, presiona con que haga malabares en las cuestiones de la casa, la crianza de los hijos, las cosas profesionales. Por eso mismo digo, obviamente lo que se busca es que sea una sociedad igualitaria. Que este mensaje no llegue de esta manera, bueno, obviamente que responda a intereses. ¿Por qué? Porque en el medio se empieza a desfigurar todo, ¿no? Como no, las mujeres no quieren solamente esto, lo otro. No, lo que se busca es igualdad y nunca perder el foco de que matan a una mujer por día. Entonces, nunca perder ese foco. Esa es la alarma roja que se tiene hoy en día. Digo, y más allá del feminismo, que es un movimiento, por supuesto, que tiene una pata social, están todas las disciplinas muy preocupadas con esto y ver cómo se puede intentar de hacer para revertirlo. Porque, por ejemplo, ahora tenés una pandemia y hay un encierro, ¿no? Donde están dejando a las mujeres, en su gran mayoría, con el agresor, porque los números también son terribles, o sea, es el 64% se da adentro de la casa, de los femicidios. O sea, estamos diciendo de mujeres que conviven con sus agresores. Entonces, desde todas las disciplinas están las alarmas puestas justamente para que esto suceda, ¿no? ¿Qué pasa con esta violencia que se da dentro de las casas y qué pasa con la justicia, por otra parte? Y eso pasa en todos los estratos sociales, porque siempre se ve la parte más precaria, la parte más humilde, pero pasa en clases altas, y se tapa. Sí, por supuesto. Generalmente por una cuestión estadística, en clase media y clase alta hay violencia más de tipo psicológica y económica, y en clase baja se da más la violencia física. Eh, si bien no es estrictamente de un ámbito, ¿no? Por supuesto que no es algo que sea estricto, pero se da más estadísticamente. Por eso digo, quizás en las noticias y todo hay una cuestión de marcar solamente siempre la noticia, viste, que se va por donde paga, digamos, y a veces esto responde a intereses justamente y no se da de una manera correcta. La violencia, por supuesto, es algo social y que atraviesa todas las clases sociales. Buenísimo, carísimo. ¿Vos podés explicar un poquito porque a veces también se confunde, se piensa que el feminismo de tal manera y que son todas iguales y que, bueno, que odian al hombre, muerta al hombre, ¿viste? Y dentro del feminismo hay grupos y subgrupos, ¿no? Acá Lali comenta algo. ¿Cómo dicen? A ver. ¿Podés bajar el cursor ahí?
que el feminismo busca la equidad en el sentido de que al haber igualdad puede haber personas que no les es suficiente eso mismo. Por ejemplo, hay dos personas que quieren las manzanas de un árbol, bueno, se les va a proporcionar un banquito para que lleguen ambos a las manzanas, pero puede pasar que una de las personas no llegue, ya que es más bajita, entonces le dará un banquito más alto. Claro, por eso es lo que vos decías. Cuando uno habla de igualdad y equidad, por supuesto que es hilar más fino, pero lo que busca, por supuesto, es la equidad, porque sería la igualdad, entendiendo del punto de partida de cada persona, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del cupo trans, esto no tendría que existir. Hoy no hay cupo para mujeres, hay cupo trans, ¿por qué? Porque, como decíamos, no parten de la misma base de derechos. Por supuesto que el feminismo lo que busca es la igualdad de derechos y para eso hay que lograr una equidad, que viendo desde las problemáticas que parte cada grupo, intentar de que todos lleguemos a la posibilidad de los mismos derechos, que eso es lo fundamental, y eso es lo que busca el feminismo. No sé bien a dónde iba tu pregunta, Seba, perdón. No, yo cuando hoy te decía del tema de dentro del feminismo, porque a veces se piensan que son todas iguales. Y dentro del feminismo me parece a mí, ¿no? Como que hay grupos, biotipos de distintas maneras. Y que Sí, algunas, por por ejemplo, supuesto, no hay aceptan, ramos. dentro del feminismo algunas no aceptan a los trans, porque no los consideran mujeres. Sí, hay ramas, como en cualquier movimiento, por supuesto, pero me parece que también es como intentar ir por esas nimiedades, pierde un poco la visibilidad de lo que es la lucha primordial, que es las muertes, ¿no? Por supuesto que hay diferentes ramas, hay rama de un feminismo que dice ser más radical, que solamente representa a las mujeres, pero que es una minoría, y bueno, es la libertad de expresión también, ¿no? Por supuesto, pero es una minoría dentro del feminismo. Entonces digo, bueno, a veces también esto que hablábamos de las noticias, ¿no? Quizás alguna vez escuchó a una feminista decir muerte al macho, se mezcla toda la información, dicen quieren matar a los hombres, es como, realmente por eso digo, la importancia de que haya información y de entender de que macho no es lo mismo que varón, que cuando se dice macho se habla de machirulo, de decir estas cuestiones de machista que atrasan, y cuando se habla de muerte se habla de que caiga el patriarcado, no se habla de una muerte literal, por supuesto. Justo me sacaste ahí, o me recordaste algo. ¿Qué quiere decir ser machirulo? Qué es un machirulo? Bueno, machirulo es un término que creo que lo dijo Cristina Kirchner, machirulo, ¿no? Pero, por supuesto, cuando hablamos de una persona, es cuando hablamos de una persona machista. ¿Qué es ser macho? Esta cuestión, ¿no? Macho encima, que responde bien a lo animal. Eh, Hablamos de una persona que se considera superior a la mujer, que tiene estas actitudes de los estereotipos y los roles bien fijados, ¿sí? Varón que llora es puto, la mujer a la cocina, ¿viste? Esta cuestión de los roles bien estereotipados, bueno, tenemos a un personaje que hizo una cátedra de todo eso, ¿no? Que digo, Muy, quizás en su momento causó gracia, fue así. Hoy en día pensar esto es impensado, digamos, ¿no? Es como cuando hablamos de las películas. me parece troglodita alguien así. Lo hay mucho, digo, basta con salir a la calle y que te griten cosas o te digan cosas solamente por el hecho de ser mujer. Digo, esto a los varones no les sucede y no pasa, ¿no? Vos vas caminando por la calle y quizás nadie te dice nada. Y una mujer se tiene que enfrentar con esto constantemente por el hecho de ser mujer, ¿sí? Entonces, a eso hablamos con el macho, esta persona que justifica su accionar basado en los roles y en los estereotipos, y lo que salga de ahí no lo comprende, no, es todo muy cuadrado, ¿sí? Hay lugares que ocupan los varones y lugares que ocupan las mujeres, y se terminó. Es lo mismo que cuando uno analiza, por ejemplo, las películas de antes, de Olmedo, de Porcel, por ejemplo, ¿no? Y se ve a la mujer totalmente cosificada, como ellos hacían el humor y la mujer mostrándose en ropa interior, por ejemplo, ¿no?
Esto que antes quizás causaba gracia, hoy en día no se puede criticar eso, porque responde al humor de una época. Pero imagínate hoy, sería impensado, porque la mujer cosificada es una cosa. O sea, no tiene nada para decir, no tiene nada para expresar, es solamente una cosa, un objeto de deseo. Y eso es lo que se impuso durante años. Entonces, por eso, cuando hablamos de una violencia estructural, hablamos de que el cine, la propaganda, dentro de la casa, había esta violencia solapada. Vos imaginate que esto estaba muy naturalizado. La mujer tenía que cocinar, no podía hablar, de hecho estaban los sectores de varones, las mujeres, en las reuniones esto se podía ver, los hombres haciendo la sobremesa, las mujeres en la cocina, esta división de roles que hoy en día parece impensada y está a la vuelta de la esquina, porque esto sucedía hasta hace muy poquito. No, sí, sí, es, Entonces, cuando uno habla de una muerte al día, no es que de repente apareció, no es que esto de repente, ¡ay, hay una muerte por día! No, esto viene de hace mucho, recién ahora se está empezando a visibilizar y es trabajo desde las disciplinas de también poder bajar la información de decir esto y de decir a las mujeres que cuando sientan este tipo de sometimiento es violencia, ¿sí? No hace falta llegar a un golpe, digo, cuando a una persona en la casa la maltratan por el hecho de ser mujer, le controlan la ropa, la economía, o sea, cuando te dicen, por ejemplo, yo me quedo con los documentos, no las tarjetas, no, porque vos gastas mucho, así que lo hago yo controlo toda la plata, dame el sueldo, eso también es violencia. Cuando te dice tu pareja que quiere tener relaciones y vos no, cuando te elige el método anticonceptivo, eso también es violencia. Digo, no es solamente el golpe, sino empezar a estar atento también a que la violencia excede el golpe, viene de antes también. Ningún golpeador tampoco arranca, ningún violento arranca golpeando. Hay todo un maltrato antes que hay que prestar mucha atención también a cómo es esa manipulación y de dónde viene. y ahí, bueno, me tocaste también un tema, como la otra vez hablábamos del tema del sexo, que está bien marcado, como que a veces yo hablo desde el hombre, como que siempre, uno tiene que estar siempre listo, como Boy Scout. Y que a veces si Sí, sos como, si decís, no, no tengo ganas, es como que, bueno, queda mal, ¿viste? Y el hombre, como está tan instalado eso, que tiene que estar respondiendo siempre, al 100% da por día, y a veces no tenés ganas por un montón de cuestiones emocionales, por un tema de cansancio, y no significa que haya otra, simplemente es que no tenés ganas. Pero está tan instalado esto, que es difícil. Además, en un grupo de amigos decís, no tuve ganas, se te cagan de risa. es que estos estereotipos y estos roles afectan a la mujer y también al varón. Hablamos de una problemática por eso, porque estamos diciendo que hay una vulnerabilidad en el hecho de ser mujer que no es lo mismo de ser varón. Digo, vos vas a la calle y no tenés miedo de salir a la calle, la mujer sí, pero sí vemos que estos roles afectan a los dos de diferente manera. El foco está puesto, por supuesto, en este momento en la mujer porque la problemática es enorme, se llega a la muerte, a la violación, es terrible, pero los roles obviamente que genera una fijación para ambos, como vos decís, obviamente que impacta. ¿Por qué el hombre, por ejemplo, por qué el hombre tiene que ser el que compre preservativos? ¿No? Digo, si uno tiene ganas de tener una relación heterosexual, siempre se dice que el hombre es el que tiene que estar listo, me acordé porque vos dijiste siempre listo, se le exige al hombre que tenga preservativos. ¿Por qué la mujer no puede tener? ¿Por qué no empezar a también? Bueno, la gente más joven ya tiene otro pensamiento, pero que una mujer antes vaya a la farmacia, a algún lugar a comprar preservativos, era también como una cuestión de tabú, ¿no? Entonces digo, bueno, obviamente los roles estereotipados lastiman a las personas, ¿sí? En general, porque a cualquier persona que haya un rol establecido en la sociedad lastima, porque si se quiere salir de ese rol, si se lo quiere cuestionar, qué pasa si le gusta, si no le gusta, no se permite eso. Entonces digo, bueno, obviamente por eso se lucha. Y esto incluye a los varones, e incluye a todos los colectivos. Yo lo que yo veo, no sé si lo hablé una vez con vos personalmente, pero lo he hablado con varias personas, y lo digo esto porque no lo dice nadie, yo en las publicidades, viste, en las publicidades de cosas light, del cuidado personal, siempre está la mujer. Digo, ¿por qué el hombre no se puede cuidar? ¿Por qué? ¿Qué me está transmitiendo a mí? ¿Que yo tengo que comer grasoso, llenarme de colesterol? Y ¿por qué no en una publicidad de algo light no hay un hombre? Entonces también la industria debería cambiar un poquito, ¿no? Yo sé Es que que la la... que, pero yo sé que la que más consume esas cosas es la mujer, pero digamos, no se apunta al hombre. Y por ahí, hombre, vos te compras algo light escondido para que no te vean. Porque te tratan de gay, te tratan de marica. Y no, me quiero cuidar. ¿Cuál es el problema?
Es que el tema es por qué la mujer es la que consume más. O sea, ir un paso también más para atrás. ¿Por qué es la mujer la que consume más estos productos? La publicidad es sumamente violenta. Cuando se hablan de los tipos de violencia, la violencia simbólica refiere a eso también, a los mensajes que se fueron incorporando, que te fueron metiendo, por ejemplo, a través de la publicidad, que repite, que repite, que repite. Porque ¿qué pasa? Atrás del producto light, no es solamente el producto light, no te hablo de una cuestión saludable, porque si fuese directamente a los números de lo que es saludable, por ejemplo, en el colesterol y en esas cuestiones, por supuesto que tendría que abarcar a todas las personas. Pero no, detrás del producto light lo que hay es un estereotipo físico también, generalmente. Hay una silueta a la cual se tiene que llegar. ¿Qué pasa cuando vos no tenés ganas de llegar a ese cuerpo? Digo, esta diferencia cuando no se puede, hay una diferencia ahí que ya no es lo saludable, ¿no? Como vos decís, como el pie no está puesto en lo saludable, es la mujer la que recibe ese mensaje porque está puesto en lo físico, en el estereotipo. Ahí aparece la mujer. Vos tenés que tener este cuerpo. O viste cuando por ahí tenés una amiga, un amigo que, che, mirá, come como un hombre. ¿Y por qué come? ¿Viste? ¿Y cómo tiene que Sí, comer? ¿Por qué? ¿Viste? O por por eso, ahí, vos ¿viste? imaginate esto. Es muy la presión que recibe constantemente la mujer del tema de lo físico, de las tapas de revista. Digo, vos entrás, por ejemplo, a las redes sociales y cada, no sé, bajás cada 5 minutos, hay alguna noticia de se puso la malla, se puso la bikini y la criticaron, o estallaron las redes, se prendió fuego. Hay algo siempre relacionado con el físico de la mujer, es increíble, pero también atrasa, pero la persona lo consume. Y acá vamos siempre, como decíamos la otra vez, a las adolescentes, que es el grupo que es más vulnerable a estas cuestiones. Las adolescentes y los adolescentes. Es el más vulnerable, ¿por qué? Porque estás en una edad en la cual te estás formando, donde estos mensajes tienen otra importancia y que te muestren esos cuerpos de gente joven diciendo que ese es el cuerpo que estalló las redes, ese es el cuerpo que hay que tener, tenés que comer saludable porque a ese cuerpo es el que tenés que llegar. Esto es violento, porque como vos decís, el punto no está en lo saludable, porque eso sí podría ser para todos, todas. No, el punto está en el físico, en lo estético. Sí, te está marcando cómo hay que ser, un modelo, un paradigma. Por supuesto, que al varón no le pasa tanto. Es lo que vende, viste, hoy por hoy hay un canal, bueno, que lo voy a decir, Canal 26, que tienen todas top model, que no sé hasta qué punto son periodistas. Y están todos enganchados. Está bien, es un canal, es una empresa, mucho no se puede criticar. Pero, ¿por qué no ponen, digamos, mujeres, digamos, vamos a llamarlo entre comillas, más normales, ¿no? Eh, Vende por ese lado. Y es que ese es el problema que también es muy violento todo, por eso estamos diciendo, la mujer ahí cómo aparece, importa lo que tiene para decir la mujer, ahí aparece como vos dijiste, un producto, ¿o no? Sí. Es como volver, es un retroceso a lo que eran las películas de antes. Estoy seguro que ni escuchan lo que dicen en la mínima noticia. A ver, con esto no me quiero hacer el monje, porque son atractivas, llaman la atención, todo bien, pero digamos, también veo lo otro. Digo, ¿por qué no ponen una chica más o menos? ¿Qué sé yo? Que no sé, Sí, de nosotros punto. hablamos de cuerpos no hegemónicos, de decir, bueno, a ver, hay diversidad, que la tele empieza a hacerse cargo de que hay diversidad de cuerpos, ¿no? Entonces, empezar a ver esto, ¿por qué las mujeres tenemos que agradecer cuando aparece una publicidad con chicas que tienen diferentes cuerpos? Porque estos mensajes son importantes, porque está demostrado que atrás de eso hay mucha violencia, ¿sí? Y hay muchas inseguridades, la mujer se empieza a sentir insegura, se tapa. Hablábamos el otro día cómo esto también repercute después en lo sexual, repercute en un montón de cosas, la mujer se empieza a sentir mal, porque también hay un bombardeo constante que te dice cómo tenés que ser, ¿no? Como hablábamos la otra vez, cómo tenés que ser, cómo tenés que gozar. Entonces digo, bueno, todas estas cuestiones hay que empezar a hacerse cargo, ¿no? Hay que empezar a verlas, porque realmente, como decimos, no aparece de la nada el asesinato de una mujer. Hay una sociedad violenta que se tiene que hacer cargo de que esto lo generó y lo cayó durante años. Entonces ahora que las cosas se están empezando a ver, tenemos que hacernos cargo y tenemos que apoyarnos mucho y también ayudar y ser contemplativo de que el cambio no se hace de un día para el otro. Entonces tampoco castigar a la mujer que está en una relación violenta, sino siempre lo contrario, ayudarla, escucharla, aconsejarle que vaya a terapia,
que es un proceso. Siempre, por ejemplo, se compara a la violencia de género en la pareja con una adicción, porque hay recaídas, y esto se tiene que entender, no es que es de un paso, de un día para el otro. Ah, me di cuenta que es un violento, lo dejé. No, es una adicción casi, se hace metafóricamente, porque tiene todo este proceso de recaídas y de vueltas, de acercamiento y de alejamiento. Sí, justo yo te quería preguntar, de repente, ya que estamos hablando de la mujer, ¿por qué hay reincidencia, digamos? ¿Por qué de repente una chica X estuvo con alguien violento, bueno, se separó, salió, pasa un tiempo y vuelve otro violento, tal vez más violento o más o menos? Y así, ¿qué es lo que pasa? Obviamente es un tema personal, no estoy juzgando, pero digo, ¿por qué pasa eso? Obvio, mira, primero, bueno, como siempre decimos, la psicología lo que avala es que 2 más 2 no es 4. O sea, por supuesto que hay algo del caso personal de cada persona que es importante que lo trabaje en terapia y todo, pero sí lo que se puede ver es que, como yo te digo, un violento no golpea, no aparece un día golpeando, ¿sí? Hay todo un proceso atrás de una manipulación y una violencia psicológica, que eso es lo que arma el entramado bien fuerte de base. ¿Sí? Por eso es difícil salir y por eso la adicción, porque hay un desgaste psicológico permanente. Entonces, ¿qué pasa? Aparece esta vuelta, este ciclo de la violencia, ¿no? Que se dice, entonces empieza, un día te maltrato, al otro día te pido perdón, y voy tirando y viendo hasta dónde sí, hasta dónde no, de a poquito, un día es un insulto, otro día es una palabra, hasta que de repente empieza el golpe. Es un trabajo de hormiga en el cual hay una manipulación constante, ¿sí? Entonces después salir de eso, de darse cuenta, por eso se habla de empoderamiento de la mujer, porque realmente la mujer queda muy disminuida después de una relación violenta. Entonces, quizás busca de nuevo ese patrón porque hay algo que queda como desorientada. Lo que hay que hacer ahí, por eso el trabajo importante de terapia, es decirle a esa mujer devolverle la fuerza, el amor, la autoestima, ¿no? De decir, bueno, vos no sos todo eso que te dijeron. Vamos a ver dónde está tu deseo, qué querés hacer vos, qué podés hacer vos. Pero realmente queda tan disminuida que hay que hacer realmente todo un trabajo de lograr que la mujer se vuelva a tomar el control de su vida. Por eso estas reincidencias y estas personas que vuelven a caer, y por eso la paciencia que hay que tener. Si bien al terapeuta lo puede frustrar, es muy importante entender que esto pasa y el entorno también se frustra, por supuesto. Pero bueno, apoyándola es el mejor camino. Ah, carísimo, carísimo. De repente, a ver, desde del hombre hoy con todas estas cuestiones yo veo que conocidos, amigos, a veces de repente los veo con miedo con todo este movimiento que hay, o de repente con qué decir, no decir, o cómo actuar ante una mujer. Porque también está la parte de, a veces de la oportunidad hacia a la persona, ¿no? De repente con todas estas cuestiones, tengo profesores que por ahí la han pasado mal porque tuvieron una situación mala y lo denunciaron, que yo, por ahí la miró por acoso. En resumen, me gustaría que digas qué es un acoso, cuándo es acoso y cuándo no es acoso. Se Hola, entrecortó. a ver Sí, ¿vos ahora. me escuchás bien? No, yo lo que es, ¿ahora me escuchás? Sí, pero se entrecorta un poco. Lari, a ver, ¿me escuchás ahora? No. ¿Ahora? Para que voy a ver bien los datos. A ver, ahí. La No, estamos bien, ¿eh? tecnología. ¿Ahora? A ver, mucho mejor. ¿Ahora me escuchás? ¿Vos me escuchás bien? No sé si la gente nos escucha bien o no. ¿Me escuchás bien? No, el tuyo se corta. A ver. A ver, yo estoy con ¿Vos me datos, ves bien? estoy todo bien. Chicas, ¿ustedes con qué datos están? Con Wi-Fi. Y bueno, pero no, mamá, porque está Lari. A ver. ¿Ahora? Uy, se cortó. A ver, ¿qué pasa? Para que voy acá yo. A ver.
Aye, ¿ahora? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Te escucho? Bien, 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 perdón. Eh, no, lo que te decía, de repente veo con todas estas cuestiones, con todo este movimiento, veo que por ahí compañeros, colegas, tienen miedo de cómo actuar, por miedo a la denuncia, por miedo, porque también viste que está la oportunidad de que alguna mujer, vamos a llamarlo, que se abuse por el momento y que le meta una denuncia, esas cosas. En resumen, ¿cuándo es acoso y cuándo no es acoso? ¿Me escuchaste? No, porque se me puso todo en negro la pantalla, pero no sé si es a mí o si es así, Seba. Pero No, no, no. bueno, Andaba bien. Yo acá yo estoy con los datos, pero anda bien, ¿eh? No ahora sé te qué pasa. escucho bien. Pero me parece que encima lo que decías era muy interesante por cómo más o menos había escuchado, que era el temor ahora que tienen los varones de que se les haga una denuncia. No sé si va por ahí, pero algo lo escuché. Sí, sí, sí. Y me parece súper interesante lo que vas a decir, porque ¿qué pasa? Ahora que se resignificó todo, esto que decíamos, ¿no? ¿Qué pasaba antes? Que cambió el humor, cambiaron un montón de cuestiones. De repente ahora se dice, no se puede hacer humor con nada, por ejemplo. No, sí se puede hacer humor, que no ofenda, ¿no? Que lo que antes te reías de una mujer haciendo, viste, mostrando su cuerpo. No, justamente lo que se intenta es hacer eso. Bueno, hagamos un humor que no ofenda a nadie, porque no está bueno. Claramente se puede hacer humor. Pero bueno, seamos más creativos y más inteligentes, no hace falta reírse de alguna persona, ¿no? Es como... ¿Y qué pasa con esto? Había varones que tenían conductas antes que ahora empiezan a tener miedo. ¿Por qué? Porque estaban naturalizadas. Esto, por ejemplo, de ir a un boliche y tocarle el culo a las chicas, ¿no? De ir a de ir por la calle y decirle cosas, cuestiones que antes estaban naturalizadas y que eran cancheras, digamos, que estaban totalmente aceptadas. Digo, que una mujer vaya por la calle y que le digan cosas, hasta las mismas mujeres lo tomaban como un elogio. Digo, ¿no? Para hacer también un ida y vuelta, digo, que había mujeres también machistas que esto lo tenían, o mujeres que sin ser machistas lo tenían muy naturalizado y lo daban por hecho. Entonces ahora el varón dice, entonces yo, todas esas cosas que hice, sí, bienvenido al mundo de la deconstrucción, eran violentas, nada más que antes no se veían de esa manera, pero ahora que tenemos las herramientas, obviamente que también hay una cuestión de hacerse cargo y de no hacer estas cuestiones y de señalarlo también. Como vos decís, cuando vos te dicen, pero ¿qué te decían a vos como que no podés hacer esos roles, viste, te maltratan? Ahí vos tenés dos opciones, o directamente te callás y no decís nada, o también empezar a romper con estas cuestiones y decir, no, pero ¿por qué? A ver, ¿qué problema hay? ¿No? Digo que también en el día a día uno tiene que hacerse cargo de esto y de ser un poco el cambio, de ser el partícipe, ¿no? De ser un protagonista. No, 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 a mí en lo personal a mí no me molesta. Eh, Como dije, es un tema de roles y bueno, nada. No pasa, yo sigo siendo varón y ella sigue siendo mujer, pero bueno, son elecciones de roles. Me gustaría que cuentes un poquito lo que es un acoso. ¿Qué es un acoso? ¿Cuándo es un acoso? ¿A alguien? ¿En qué momento? Acoso, tenés diferentes tipos de acoso. ¿Por qué? Porque tenés un acto violento o algo sistemático. Entonces ahí hablamos de diferentes tipos de acoso. ¿Por qué? Porque si hablamos, por ejemplo, de acoso callejero, estamos hablando de un acto en sí. Ahora, ¿cuándo es punible un acto de acoso o cuando es sistemático en el tiempo? Entonces ahí, por ejemplo, hablamos de bullying, si lo llevamos al colegio, hablamos de mobbing, si lo llevamos al trabajo, hablamos de acoso en el hogar, cuando es algo también que se da sistemático, este acoso psicológico, por ejemplo, de hostigamiento, que se da en el día a día, con pequeños comentarios, con pequeñas cosas, que se da sistemáticamente, que cada vez va, cada vez creciendo un poco más, digamos, y a eso se lo denomina acoso, pero si eso te estás refiriendo con el acoso que se entiende de esa manera, si hablamos de acoso sexual, por supuesto que no tiene que ir incrementándose, sino con un solo acto basta y es punible, por supuesto, ¿no? Pero bueno, por eso digo, hay diferentes, la palabra se puede usar en diferentes excepciones, o como para denominar un proceso largo de hostigamiento que fue creciendo a lo largo del tiempo, o también un hecho puntual de acoso sexual, por ejemplo, no hace falta que se repita en el tiempo. Bien.
clarísimo. Viste que, bueno, ahora, bueno, es un tema para la próxima que que yo te planteé, que ahora son todos tóxicos, son todas tóxicas, ¿no? Siempre es el otro, pero siempre es el otro, ¿viste? La tóxica, el tóxico. Bueno, Se pero puede vos fíjate que también es interesante eso, porque la tóxica no es ingenuo en este momento, como yo te digo, hay que empezar a hacerse cargo de las palabras y de qué intereses responden, ¿no? Y esto que aparezca la loca, la tóxica, responde a algo. Hay veces que es un chiste, pero hay veces que el concepto es fuerte, digamos. Una relación tóxica está hablando de una relación violenta. Entonces, empezar a hacer chiste con esto, quizás empieza a hacer una chicana para que una mujer, cuando tenga que denunciar algún acto o algo, no, es una tóxica, no, es una mentirosa. Entonces digo, ojo con estas cuestiones que se empiezan a instalar, que atrás de un chiste puede haber otras cosas, porque siempre se hizo de esa manera, ¿no? Esto es histórico. Entonces, ojo también con estas cuestiones. Cuando hablamos de toxicidad en una pareja, si se refiere a lo violento que puede ser una pareja, o si lo hablamos en chiste, del tóxico, la tóxica, y en realidad no es ningún chiste, estamos hablando de justamente una problemática, como te vuelvo a decir, 223 femicidios en lo que va en la pandemia, o sea, estamos hablando de una mujer que se muere porque la matan por día, digo, no hablar así en chiste, tóxico, tóxica, como le decimos, hay unas pequeñas cosas que van sucediendo en el día a día para que una persona violenta llegue a matar a esa persona. Entonces, esto que aparece como un chiste, una humorada, hay que tener cuidado porque puede terminar con el asesinato de una mujer. Ahora vos recién hablabas de ir desconstruyendo, la desconstrucción, no sabe la palabra. Porque de repente venimos de una clase, yo lamentablemente soy a mí mi vieja me hacía todo, la comida, tenía la ropa planchada, todo perfecto. De repente me caso y veo que no es así, que la mamá que tenía no es la mujer que yo elegí. Esto que me pasa a mí lo cuento porque de repente le va a pasar a grandes hombres así o tipos. Y ¿sabes qué? Me dijeron, no, planchate con la remera. ¿Me entendés? Y está bueno que sea así, porque uno viene con ese modelo. Yo lo que voy, esto, en resumen, no me quiero extender, ¿no hay un poco de temas que no se banca una relación por estas cuestiones? De que la mamá le hacía todo y se encuentra con una mujer que le dice, no, flaco, hacételo vos. Por supuesto, por eso cuando hablamos de deconstrucción, ¿de qué hablamos? Es lo que yo te decía. La mujer que tome poder y se empodere, porque este discurso de la mamá también estaba. Bueno, la mujer que ayuda a levantar los platos, ¿no? Estos roles bien fijados de que también se metía esa cuestión, y vos tenés que aprender a planchar y a lavar y a cocinar para cuando tengas una pareja, ¿no? Por supuesto, siempre heterosexual, además, dicho sea de paso. Entonces todos estos mensajes estaban. Y en el varón hablamos de deconstrucción también, si bien todos tenemos que deconstruirnos, por supuesto, porque estos mensajes están muy instalados. En el varón también tiene que renunciar a esos intereses, porque la tenía muy cómoda, digamos, ¿no? O sea, iba a trabajar, llegaba y se sentaba a mirar la tele y tenía que estar la comida caliente y todo planchado y todo lavado. Entonces, de repente, que el hombre renuncie a esos intereses, eso es también lo que tiene que hacer y lo que es complicado, porque claramente después de tantos años no quiere renunciar. Entonces empiezan esto, pero si yo ayudo a cocinar, pero si yo ayudo, pero no se trata de ayudar, ¿no? Se trata de hacer las cosas a la par. Entonces, por supuesto que es romper un poco con lo establecido y eso implica renunciar a la comodidad con la que uno venía acostumbrado. Y con el tema de roles, de repente vamos a suponer que la mujer elegía ser ama de casa, ¿no? Sí. Y bueno, y el hombre es un rol ser ama de casa y el rol del otro es trabajar. No está bien marcado ahí, eso no quita que de repente uno venga de afuera y diga, bueno, yo hago esto, o déjame que lo hago yo porque por ahí, no sé, barro yo, porque sé que en mi casa este momento que barro yo. A mí tampoco me gusta la palabra colaborar, yo la detesto, yo no colaboro, yo hago lo que tengo que hacer porque es mi casa también. Este, Exactamente, y el tema con eso es delimitar qué es ama de casa, ¿no?
cuando una persona se queda en el hogar y decide, y es una decisión, de qué se está haciendo cargo, por qué lo está haciendo, digo, es verdad que muchas veces la mujer dice, bueno, a ver, es una decisión de la pareja, que yo me quede el primer año de la crianza de los hijos, y es una decisión realmente, pero que se haga cargo de la crianza del hijo, quiere decir que además tiene que hacer todo lo que, las cosas del hogar, porque ya está naturalizado que es así, que la mujer parece como que viene con un chip de que ya sabe planchar, sabe lavar, sabe cocinar y que el hombre no. De hecho, el hombre se escuda mucho en esto también, en el discurso de, y pero yo nunca lo hice, como si la mujer ya viniese chipeada de nacimiento para saber barrer y cocinar, ¿no? Digo, bueno, a mí tampoco, o sea, es como, tenemos las mismas dificultades, estamos a la par, nada más que esto se empieza a ver ahora, ¿no? Antes estaba muy naturalizada esta cuestión. Entonces, cuando la mujer decidía quedarse en el hogar, ¿qué implicaba quedarse en el hogar? No había una charla, ¿no? Que también es lo que pasa hoy en día. Digo, yo cuando hice mi tesis, la hice sobre violencia invisible de género. Otra cuestión que ya hablaremos de última en otro momento, la cuestión es ver todos estos roles, estas cuestiones que estaban naturalizadas, que se daban por hecho. Entonces, indagando en los más jóvenes, yo decía, bueno, a ver, ¿cómo fue la distribución de las tareas del hogar? ¿No? ¿Cómo se dio en esa convivencia? Yo pensé que me iba a encontrar con resultados totalmente diferentes de generaciones más arriba, ¿no? Digamos. Y me decían muchas veces que sí, que se daba de una manera más equitativa, pero que tuvo que haber una charla primero. Entonces las chicas me lo contaban con esto como remarcándolo, como diciendo, tuvimos que charlar, porque al principio pensaban que iba a ser como en la casa. Entonces al principio tuvo que haber una charla, y recién después vino la cuestión de decir, no, bueno, tenés razón, hagamos las cosas por igual. Entonces digo, bueno, esto sucede en los más jóvenes. Por eso también la importancia de empezar a hablarlo, de dar la información, porque como vos decís, muchas veces es ignorancia, y hay que dar las herramientas, muchas veces detrás de eso hay maldad y alevosía, ¿no? Una vez se refugia en ese papel de ignorante para seguir repitiendo un montón de estereotipos. Entonces digo, bueno, por lo menos para los que se trata de una cuestión solamente meramente informativa, darle la información y decirle que también todos somos parte de un proceso. Perfecto, clarísimo, clarísimo, clarísimo. Bueno, nos van quedando pocos minutos. Muy interesante todo. A ver, está Lave Runi, Gastón Barbas, Yani, ¿sí conoces a alguno? Lautaro, ¿conoces? No, pero bueno, le mandamos un saludo a todos. Aso Yaki. Bien, interesantísimo. ¿Vos querés agregar algo más? Sí, bueno, primordialmente, por supuesto, para todas las mujeres que están atravesando una situación de violencia de género, que puedan contarlo, que puedan buscar asistencia psicológica, por supuesto, pero primero que intenten de contárselo siempre a alguien. Como decimos, entender que la violencia va más allá de la violencia física, que si alguien te está haciendo sentir mal, si alguien te está menospreciando, insultando, degradando, si alguien te obliga a hacer cosas que vos no querés, eso es violencia. Entonces no pensar que porque no te grita, no te pega, no está siendo violenta la persona con vos, y entender que la mayoría convive con su agresor. Entonces, bueno, es un proceso, hay que escuchar con mucha empatía y alojarlo, pero animarse también a denunciar y a contarlo. Justo me acordé, pero bueno, ya estamos cerrando, viste, cuando el tema de, que también es un tema de estos días, el tema del aborto, de repente una pareja que de repente los derechos que por ahí a veces, vamos a suponer, ¿no? Nosotros dos estamos en pareja y vos querés abortar y yo quiero seguir siendo padre. ¿Dónde están mis derechos? Y vos me decís, no, pero es mi cuerpo. Está bien, es tu cuerpo, pero yo quiero ser papá. Es un tema complicado, me parece a mí, ¿no? O a mí se me anula completamente, o cómo es el tema. Es que no es que se te anula, es un tema igual complicado que por supuesto lo podríamos hablar en otro momento, pero lo que yo digo es que cuando se pasa por un embarazo, hay muchos factores psicológicos y físicos por los que pasa a una persona que no es lo mismo que un varón. El aborto, digamos, cuando se dice se va a legalizar el aborto y todas van a querer ir a abortar, no es así porque siempre se genera, hay secuelas. ¿Sí? Digo, es traumático atravesar
un aborto, y por eso siempre hay asistencia atrás, psicológica y todo. Entonces digo, no, cuando la mujer lo hace es porque hay una decisión atrás muy fuerte, nadie va a querer hacerse un aborto porque tiene ganas de abortar, pero la que pone ahí el físico y la psiquis es la mujer. Entonces no está en igualdad de condiciones la mujer y el varón. Por supuesto que no, porque el proceso es distinto. Entiendo que el deseo puede ser, pero no está en igualdad de condiciones. Por eso cuando se dice la que pone el cuerpo es la mujer, es porque hay todo un proceso ahí que la mujer pone que el varón no. Sí podemos hablar del deseo, y bueno, sí, ahí sí puede haber el deseo de un varón de querer ser padre de la mujer que no, pero no estamos hablando de igualdad de condiciones nunca. Perfecto, bien, ya queda un poquito minutos. Acá está, hola, Cupido, un amigo. Hola, dice Dani, Luque, se unió. Buenas, Bien, buenas. bueno, bien, bien, bien. Después queda el video subido, lo pueden escuchar, hablando de estas cuestiones. Bueno, Aye, que vos querés, digamos, si alguien te quiere contactar para terapia, para, bueno, para estos temas de violencia, y más que nada, vos tratás mucho el tema de adolescentes, ¿no? Trabajas mucho con adolescentes. Sí, 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 con adolescentes y con adultos, pero bueno, la adolescencia me parece que es un grupo donde hay que prestar ahí mucho el oído y prestar mucha atención. Y por supuesto, pueden escribirme dejándome su contacto en el Instagram, no agregarme porque es personal, pero sí me puede dejar su número y yo le escribo y me comunico. Y también seguirnos, que tenemos un grupo con dos colegas y amigas, que es capacitación.psi, que también damos talleres y cursos y abordamos un poco también estas temáticas. Bueno, bien, bien, carísimo. Me encantó la charla, se hablaron un par de cosas. Y bueno, hay que seguir con estas cuestiones. Vamos a ver qué tema sale la semana que viene. Dale, Seba, un placer como siempre y gracias porque estos espacios son importantes. La información es importante, así que gracias y un placer. Bueno, bien, vos sabés que soy hiper curioso, bueno, y por eso estamos acá. Bueno, saludos a todos. Saludos. Nos vemos. Gracias.